Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el corazón de Roma, entre luces de rodaje y secretos susurrados en los pasillos de un gran estudio cinematográfico, se libra una historia que parece sacada de un guión hollywoodense. Can Yaman, el actor turco que conquistó al público europeo con su magnetismo y su disciplina, se preparaba para el proyecto más ambicioso de su carrera en Italia. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que estaba a punto de coronar su trayectoria con un papel de impacto internacional, una sombra inesperada se interpuso en su camino, una orden tajante casi cruel pronunciada por un prestigioso productor italiano. Sara Bluma no volverá a pisar el set. Esa frase, corta pero devastadora, marcó el comienzo de una tormenta que cambiaría no solo la vida profesional de Yaman, sino también su equilibrio personal y emocional. Los preparativos para la producción habían despertado una enorme expectación. Can Yaman estaba rodeado de un elenco internacional, un equipo de primer nivel y la atención de la prensa europea. Pero detrás de la fachada glamorosa, las tensiones crecían. Según fuentes cercanas al rodaje, un desacuerdo silencioso pero profundo estalló entre el actor y el productor durante una reunión privada en la que se discutían temas de profesionalismo. El conflicto, aparentemente trivial, se tornó en una batalla de poder cuando el productor acusó a Sara Bluma, pareja del actor, de alterar el ambiente laboral con sus visitas frecuentes. La relación de Yaman y Bluma había sido, hasta ese momento, un refugio discreto lejos de los flashes. No eran una pareja de escándalo ni buscaban titulares. Pero esa decisión de mantenerse alejados del foco mediático paradójicamente los empujó a él. Los rumores comenzaron a circular, algunos afirmaban que la presencia de Sara afectaba la concentración del actor, otros, que el veto era una maniobra para debilitar su posición dentro del proyecto. Un miembro anónimo del equipo de producción fue aún más lejos al declarar: no se trata solo de visitas. El set se ha vuelto un campo de presión constante, donde todo está al borde de romperse. Esas palabras se expandieron por los pasillos del cine italiano como un eco de intriga. ¿Era realmente Sara Bluma la causa del conflicto, o simplemente el chivo expiatorio de tensiones mucho más profundas? Para Sara, la decisión del productor fue un golpe emocional devastador. Quien siempre había sido el apoyo incondicional de Can Yaman, de repente fue presentada como una amenaza para su carrera. Los amigos más cercanos de la actriz aseguran que su reacción fue una mezcla de tristeza y dignidad. Se limitó a decir, con una calma que escondía tormentas: me quedaré al margen por su éxito, pero nadie puede hacerme sentir que mi amor es un problema. Esa frase, filtrada por una fuente cercana, se convirtió en un símbolo silencioso de resistencia. Bluma optó por callar, pero su silencio hablaba más alto que cualquier entrevista. En una industria donde las apariencias lo son todo, su ausencia empezó a llenar titulares. Expertos del sector cinematográfico italiano interpretaron el incidente como algo más grande que una simple decisión laboral. El ascenso meteórico de Yaman en Italia había despertado admiración, pero también celos. Algunos medios sugirieron que el veto a Bluma buscaba mantener el control sobre la imagen del actor, evitando que su relación personal opacara la narrativa profesional que los productores querían proyectar. Aquí surge una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto tiene derecho un productor a interferir en la vida privada de un actor? Los espectadores italianos, y también los fanáticos internacionales, se dividieron. Unos defendían la disciplina profesional, otros denunciaban la invasión de la intimidad. En redes sociales, el nombre de Sara Bluma se convirtió en tendencia, mientras los seguidores exigían explicaciones. En Keep Up, queremos saber qué opinan nuestros seguidores.
¿Creen que los productores deben tener poder sobre la vida personal de los artistas? ¿O el amor debería permanecer fuera de los límites del control profesional? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para seguir todos los detalles de esta historia que aún sigue escribiéndose. Mientras los rumores crecían, Kanyaman optó por la discreción. No publicó nada en sus redes sociales, no respondió a los periodistas, y su entorno asegura que ha mantenido una serenidad sorprendente. Un amigo cercano lo describió así. Kan tiene la capacidad de enfrentar tormentas con el rostro tranquilo. No busca polémicas, se enfoca en su trabajo. Pero ese silencio, en lugar de apagar el escándalo, lo intensificó. Cuanto más callaba el actor, más crecía la curiosidad. La prensa italiana comenzó a hablar del silencio estratégico de Yaman, comparándolo con los movimientos calculados de una estrella de cine que conoce el peso de cada palabra. Poco después de la prohibición, los medios italianos comenzaron a lanzar una pregunta repetida en todas partes. ¿Dónde está Sara Bluma? La actriz, que solía ser vista en cafés del Trastevere o en los barrios artísticos de Roma, desapareció completamente del ojo público. Algunos periodistas afirmaron que viajó a España para refugiarse y participar en pequeños proyectos publicitarios, otros, que estaba atravesando una crisis emocional causada por la tensión del escándalo. Una fuente cercana explicó: Sara ha decidido callar porque sabe que si habla, la situación empeorará. El silencio a veces es el grito más fuerte. Sus palabras describen con precisión la paradoja que vive la actriz: amar a alguien y al mismo tiempo ser señalada por ese amor. Cuando todos esperaban que el actor retomara la calma, llegó la noticia bomba. Kanyaman cerró su casa en Roma y abandonó Italia junto a Sara Bluma y su manager. La decisión, tomada justo antes de terminar el rodaje, cayó como un rayo sobre la industria. Algunos la interpretaron como un gesto de cansancio, otros como un acto de amor y protección. No estoy devastado, pero estoy cansado, habría dicho el actor a un allegado, en lo que muchos interpretan como una despedida simbólica. Pocos días después, el productor rompió su propio silencio. En una declaración pública, intentó justificar la polémica decisión. Tengo un gran respeto por Kanyaman, pero todos en el set deben concentrarse en su trabajo. Fue una necesidad profesional, no personal. Las palabras parecían conciliadoras, pero llegaban demasiado tarde. La herida ya estaba abierta. Actualmente Kanyaman se encuentra en Turquía, pero los rumores apuntan a que ha recibido una propuesta de Hollywood para participar en una superproducción. Este nuevo horizonte podría marcar el fin de su etapa italiana, o tal vez el inicio de un renacimiento aún más brillante. En cuanto a Sara Bluma, su paradero sigue siendo incierto. Algunos afirman que prepara su regreso a la actuación, otros que planea alejarse definitivamente del foco mediático. Sea cual sea la verdad, el destino de ambos sigue entrelazado. Y mientras el público espera saber si esta historia terminará en reconciliación o separación, una pregunta flota en el aire. ¿Luchará Kanyaman por su amor o sacrificará el corazón por la carrera? En Keep Up, seguiremos cada paso de esta historia apasionante que combina amor, ambición y orgullo en el escenario más inesperado, el corazón del cine europeo. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, dejar tu comentario y unirte con el botón Unirse para apoyar nuestro trabajo. Porque detrás de cada noticia hay un latido humano, y nosotros te lo contamos primero, aquí en Keep Up. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.